Algunos de nosotros hemos tenido la dicha de vernos crecer. Puedes pensar en el hijo de algún hermano desde hace tiempo, cómo pues tú cargaste a ese pequeño en tus brazos y ahora lo ves correr al final del culto. Es impactante cuando pues ese chiquito ya está cambiando de voz, se estira más que tú y ahora está pensando en cosas como, bueno, ya quiero tener novia, está pensando en qué carrera va a estudiar o ya está formado una familia. Crecer al lado de otro es una experiencia valiosa. Y como cuerpo hemos sido llamados a ello no solo físicamente o numéricamente, sino espiritualmente. Como iglesia nos enfrentamos al reto y evaluación constante de verificar que lo que hagamos sea aquello que Dios ha designado para su iglesia. Algunos llevan aquí toda su vida y otros apenas comenzarán el curso de membresía. Tal vez incluso hoy nos visitas por primera vez. Por lo que a lo largo de esta serie sobre la importancia de la iglesia, queremos visualizar a lo largo de las próximas semanas algunas de las características esenciales que nos ayudarán a que como iglesia, a medida que crezcamos saludablemente. Así como cuando vemos a ese chico creciendo, a veces vemos que sus brazos se están estirando más que su tronco y decimos, bueno, está en crecimiento. Pero si vemos a una persona adulta así, pues nos extrañaría un poco, ¿no es cierto? Queremos que a medida que nosotros crecemos como iglesia, podamos considerar que nuestro crecimiento es saludable y que estas características puedan mediar nuestra necesidad del Señor. Como Iglesia Bautista Genezaret, tenemos la visión de ser una iglesia que predique local y mundialmente la palabra de la cruz y la suficiencia de las Escrituras por medio de sus ministerios y programas para la salvación del inconverso y la formación de discípulos de íntima comunión con Dios y entre sus hermanos, evidenciando la transformación bíblica y expresando de manera expansiva la gloria de Dios por todo el mundo. Y queremos ver cómo eso que nosotros nos hemos proyectado como visión, como iglesia local, incluye la predicación expositiva. Así que si hoy hablaremos de la predicación expositiva en la iglesia, es porque estamos convencidos como pastores que es vital para la salud de la iglesia, que cada vez que se realiza una actividad, no solo se abran las Escrituras, sino que éstas se prediquen de manera expositiva. ¿Por qué? Sabe, hermano, vivimos en una sociedad donde somos enseñados y animados a escucharnos a nosotros mismos. Y que esa sea nuestra guía, donde velamos por nuestros intereses y elevamos los valores que nos convengan. Si a mí me conviene el placer, la utilidad, la practicidad, eso es lo que me guía. Pero hoy quisiéramos visualizar a la luz de la palabra que hay una voz más potente, más relevante, una voz que no deberías ignorar. Hoy debes saber que Dios es quien ha hablado y tú deberías estar escuchando. Dios es quien ha hablado y tú deberías estar escuchando. Y eso nos abre la pregunta, ¿por qué deberías estar escuchando a Dios?
Tal vez a algunos de nosotros nos parezca una pregunta muy obvia, pues porque es Dios. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Y en primer lugar queremos hablar de que la palabra de Dios tiene el poder para dar vida. La palabra de Dios tiene el poder para dar vida. Cuando abrimos las escrituras ahí en Génesis capítulo 1, vemos el poder de la palabra en la creación. Vemos que Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Que solo con el poder de su palabra, esta existe. Pero Hebreos capítulo 1 y versículo 3 nos señala que no solo existe, sino subsiste por esta misma palabra. En Hebreos capítulo 1 y versículo 3 nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta palabra es la palabra del Hijo. En Juan capítulo 1 y versículo 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Asimismo, el Nuevo Testamento en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 nos dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Queridos hermanos, la palabra del Hijo de Dios es la que creó y sostiene hasta el día de hoy este mundo. Pero este mundo fue creado aún para hablar de su palabra. Nota cómo el Salmo 19:1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero si hay algo más perfecto que eso, es la ley de Dios. Ese mismo Salmo en versículo 7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ante tal poderío de su poder, ¿no debería su pueblo responder? Mira lo que dice Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4. El profeta Oseas escribe a Israel para decirle, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nota asimismo, capítulo 6. Versículos 4 al 6. Nota cómo este pueblo que debía conocer al Señor no conoce a Dios. Capítulo 5, versículo 4 dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. No conocen a Jehová. Porque el conocimiento de Dios es más que simplemente escuchar, es más que simplemente recitar un par de versículos, es más que simplemente congregarnos en una iglesia. Escuchar la voz de Dios debe de llamarnos a la piedad.
Vea lo que dice capítulo 6 y versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aún para el pueblo que debía de guardar la ley, Dios les dice que la misericordia y el conocimiento de Dios era más que el rito. Hermanos, mientras que la creación cuenta de esa gloria, muchas veces el pueblo no conoce a su Dios. Y es que, ¿qué debería pasar con esta palabra? Cuando nosotros leemos pasajes como Romanos 12:2, nos encontramos con que Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos dice 2 Corintios 10:4 y 5, que debemos derribar todo argumento que se levante contra la obediencia a Cristo. Y esto no sucederá hasta que la palabra sea parte de nuestras vidas. La idea detrás de este texto es que el cristiano debe comparar todo cuanto aprende con ese estándar bíblico y luego desechar lo que no es congruente con la revelación de Dios. Es decir, cuando yo escucho la palabra, me apropio la palabra de tal manera que todo lo demás ahora está sujeto a esa palabra que he conocido. Pero como hemos dicho, esta voz es potente, es tronante, es relevante. De hecho, el profeta Amós, en capítulo 3 y versículo 7, nos da una escena, una expresión muy tangible de esa voz. Nota el capítulo 3, versículo 7 de Amós. Amós capítulo 3, versículo 7 dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el Señor ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hermanos, imagínense la escena. O sea, usted estaría en la misma jaula del león. Ahora, no solo se imagina el león. Ahora imagínese esa boca abriéndose, casi como si se lo pudiera tragar a usted de un bocado, y ahora rugiendo. ¿Alguno de ustedes se quedaría pasmado, quieto? ¿Alguno de ustedes se quedaría ahí tranquilamente frente a este león? La idea es que el león está rugiendo y el pueblo debería escuchar que Dios había mandado a sus profetas para hablar sus palabras, pero el pueblo nomás no escuchaba, porque no quería escuchar. Esto es lo que nos dice el profeta Jeremías en capítulo 11. Jeremías capítulo 11. Y nota cómo aquí el profeta nos hace una declaración de cómo han sido las cosas, no solo en su ministerio, sino a lo largo de la historia de Israel. Dice capítulo 11, versículo 2 en adelante: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Este es el pacto. Seré a vosotros por pueblo, y yo seré a vosotros, ustedes serán mi pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.
para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd, nota otra vez, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar, hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Jeremías señala que básicamente estos 1000 años Dios les ha dicho una y otra vez, desde temprano y sin cesar, oíd mi voz. Pero ¿qué dice el versículo 8? Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Y nota cómo ellos no oyeron. Y dice versículo 10, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. El pueblo de Dios, el pueblo del pacto, aquel que sería el pueblo de Dios y Dios sería su Dios, no oía ni quiso escuchar a Dios. Y hermanos, me temo que muchas veces pudiéramos llegar domingo tras domingo y estar delante de la palabra de Dios, y tenemos que tener cuidado si no es esta misma nuestra actitud. Porque el poder de esta palabra es uno que Ezequiel nos demuestra ahí en capítulo 37. Ezequiel 37. Y nota aquí el texto. Porque Ezequiel nos muestra una escena de un valle de huesos secos, a los cuales Dios le manda a predicar. Y es por medio de la palabra de Dios que estos huesos van agarrando forma y carne y vida. Y dice el versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos, la escena es de la palabra de Dios dando vida. No solo cuando sea la luz y fue la luz, sino cuando un pecador que escucha su palabra responde a ella. Es por eso que el autor de Hebreos nos dice en capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo ha hablado. Y este no es solo el mensajero, es el mensaje. Es aquel que da vida a los muertos. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de entrenar a un perrito. Cuando yo era joven, teníamos un perro que pasó por uno de estos cursos. Y pues tomábamos tiempo por la tarde para el entrenamiento. Y ahí estábamos con el perro y el entrenador nos ponía aquí con las croquetas a decirle, Winnie, siéntate. Winnie, vamos. Y termina este entrenamiento, este curso,
y hay una celebración y el perro hasta come contigo y todo. Pero pues un par de meses después el entrenamiento pues ahí había quedado. Había vuelto a ser el mismo perro loco de siempre. Y tú te quedas como que, ¿sabes qué? Lo intentamos. Pero cuando se trata de tu hijo, no puedes tomar esa misma actitud. No puedes decir, ay, pues lo intenté, no me quiso escuchar. No puedes decir, ay, pues le di una orden y no me contestó. Tal vez incluso aquí hay padres que saben lo que se siente hablar a un hijo que no quiere escuchar, que no le importa lo que tú estás diciendo. Hermanos, piensen entonces en cuál es nuestra reacción a la voz de Dios. ¿Realmente nos importa lo que Dios nos está diciendo? Dios nos ha hablado ahora por su Hijo, quien nos da vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Te importa? ¿Estás escuchando? Y querido amigo que nos visitas, quisiera decirte que hoy hay algo que puede satisfacer tu alma. Hoy hay alguien que te está buscando y que te está ofreciendo vida eterna en Él. Querido hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo esta que discierne esos pensamientos e intenciones está moldeando esos pensamientos e intenciones? ¿Cómo estás permitiendo que la Biblia moldee lo que piensas, lo que sientes, lo que haces? Porque si Dios sustenta el universo con su palabra, cada milisegundo, ¿cómo podemos pensar que no la necesitamos? ¿Cómo puedes ensoberbecerte hoy como para pensar que puedes pasar un día sin leer la Escritura? Hermanos, no se trata solo de conocerla, sino de cómo ésta cambia la manera en que percibo la vida. Más allá de mi situación económica, mi preparación académica o aquello a lo que constantemente estoy expuesto, como el entretenimiento o mi trabajo. La palabra de Dios tiene el poder para dar vida. Así que hermanos, si Dios es quien ha hablado, tú deberías estar escuchando. Dios te está hablando hoy por medio de la predicación. Sin embargo, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás memorizándola? ¿Estás meditando en lo que estás aprendiendo en el grupo pequeño, en el grupo de mujeres o con los jóvenes? Dios es quien ha hablado y tú deberías estar escuchando. Hemos dicho que deberías estar escuchando porque la palabra de Dios tiene el poder para dar vida. Pero en segundo lugar, veremos que la predicación es el medio que Dios estableció para la proclamación de su palabra. La predicación es el medio que Dios estableció para la proclamación de su palabra. Y aquí queremos comenzar con esta pregunta. ¿Qué entendemos por predicación? ¿Qué entendemos por predicación? En 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 18,
nos dice Pablo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y siendo locura para los que se pierden, nota que Dios, versículo 21, escogió que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación. Según Peter Adam, la predicación es la explicación y aplicación de la palabra a la congregación de Cristo con el objeto de prepararla colectivamente para el servicio, la unidad de la fe, la madurez, el crecimiento y la edificación. Permítame repetirlo. La predicación es la explicación y aplicación de la palabra a la congregación de Cristo con el objeto de prepararla colectivamente para el servicio, la unidad de la fe, la madurez, el crecimiento y la edificación. Y note que esto surge en un contexto donde eran habituales las charlas o debates filosóficos. Y es por eso que Pablo escribe aquí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Porque la predicación vendría a ser aquello que no exponía a alguien como el sabio, o que también, a comparación de los judíos, no presentaba señales o actos milagrosos para que tú atendieras. Simplemente exponía el texto. Exponía el texto. Y a eso vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué decimos que debe ser expositiva? Porque estamos hablando de la predicación expositiva en la iglesia. ¿Por qué decimos que debe ser expositiva? Y aquí acompáñeme por favor a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Note cómo aquí nos va a referir a Esdras predicando ante el pueblo. Y dice versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. Vaya, imagínense, nosotros nos quejamos de una hora. Pero dice que él estaba leyendo en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Otra vez esa frase, todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esa frase se repite en versículo 5, al final, todo el pueblo estuvo atento. Y es que la escena nos expresa cómo se están leyendo las escrituras y el pueblo está ahí. Hay un pueblo atento. Versículo 7 también nos dice al final, y el pueblo estaba atento en su lugar. En su lugar. Pero note, versículo 3 nos dice, todos los que podían entender. Hermanos, quiero decirles que esto es una carga para nosotros como pastores. Muchas veces los domingos por la mañana antes del culto oramos así: Señor, que la predicación sea tan clara, tan sencilla, que un niño la pueda entender. Porque hermanos, esta predicación no es para el sabio y el entendido.
No es para los eruditos, es para que todo el pueblo esté atento. Pero la predicación expositiva no es una simple lectura. Dice versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Esto mismo también lo dice versículo 3, todos los que podían entender. Y nos dice versículo 9, y Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo lo siguiente. También en versículo 13 nos dice que al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Es decir, no solo es porque podían entender y se está leyendo, sino que se estaba dando un sentido a esa lectura. De hecho, esa frase en versículo 8 es literalmente dar entendimiento. ¿Y qué se esperaba al final de todo esto? Versículo 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Hermanos, si algo debiera estar pasando ante la proclamación de la palabra de Dios, es que el pueblo responda a esa palabra. Y aquí notamos a un pueblo que está diciendo amén. Hermanos, esos amenes que escuchamos durante el sermón no son porras para el pastor. No es échale ganas o estoy de acuerdo. Es una respuesta en adoración a que la palabra que está siendo expuesta es palabra de Dios, y así sea. Pero nota también cómo esta respuesta no solo se da dentro de la exposición, sino también en actos. Versículo 17 nos dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. ¿De dónde sacaron esto de los tabernáculos si no se había hecho desde Josué? Pues habían estado leyendo las escrituras, y eso fue una respuesta en actos conforme a las escrituras. Vemos que entonces aquí una predicación expositiva es precisamente exponer, dar sentido al texto bíblico, que la gente lo escuche y que responda en ello no solo a la palabra cuando está siendo expuesta, sino en actos conforme a las escrituras en su vida cotidiana. Vemos esto también en el Nuevo Testamento. Y que aún la aplicación es parte de esa exposición, porque en Hechos capítulo 2, versículo 37, después de que Pedro expone en el Pentecostés a una gran multitud, la gente responde con esta pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Por eso la definición de predicación que dimos no es solo explicar el texto, sino aplicar el texto. Vemos cómo las ilustraciones también son parte de esa predicación expositiva. Vemos cómo Jesús constantemente en sus enseñanzas está usando imágenes para que la gente entienda. Y aún aquí tenemos que preguntarnos acerca de las formas. Por ejemplo, en Deuteronomio vemos una serie de 3 sermones que tienen una forma de tratado de vasallaje, es decir, lo que un rey esperaba de sus vasallos al ser conquistados.
Y esa será la forma estructural que Moisés eligió para su bosquejo de sermones. También vemos la sistematicidad. En Isaías capítulo 28 podemos notar cómo nos dice en versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad el reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Nosotros entendemos que la predicación expositiva, una predicación expositiva que anuncia todo el consejo de Dios, requiere muchas veces ir mandato por mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Es por eso que en muchas ocasiones pues tomamos todo un libro y vamos pasaje tras pasaje. Pero no podemos simplificar a eso la predicación expositiva. O sea, la predicación expositiva va más allá de seleccionar un pasaje o un libro y llevarlo sección por sección. Es proclamar el mensaje de ese texto en su contexto. Es dar entendimiento, al igual que luz, para que el oyente crea y venga al Señor en arrepentimiento y fe. Por eso, cada vez que se abren las Escrituras en esta iglesia, queremos que se expongan de manera, valga la redundancia, expositiva. Es por eso que aún si entendemos que hay otros métodos de predicación, como la predicación textual o la predicación temática, estas también tienen su lugar. Esta mañana tenemos un sermón temático, pero esta clase de sermones tienen su lugar siempre y cuando sea evidente que es el texto el que señala el mensaje. El texto es rey, no el predicador. Por favor, no ponga su vista en el predicador, ponga su mirada en el texto. Este va a delimitar su estructura, su explicación, su aplicación. Y entonces, eso no solo pone una responsabilidad en el predicador, sino en el oyente. En Hechos capítulo 17, versículo 11, vemos cómo aún escudriñaban las Escrituras cuando Pablo las predicaba. ¿Por qué nosotros no? En 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo, hablando a los hermanos de Tesalónica, les dice: ustedes recibieron la palabra tal como es, como la palabra del Señor. Hermanos, cada vez que alguien se para delante de ustedes para proclamar la verdad, sea aquí en el púlpito o sea en un grupo pequeño, debemos reconocer si esa es la palabra de Dios. Porque Dios está hablando y tú deberías estar escuchando. Dios es quien ha hablado y tú deberías estar escuchando. Ya hemos dicho que la palabra de Dios tiene el poder para dar vida. Hemos dicho que la proclamación es el medio que Dios estableció para la proclamación de su palabra. Y en tercer lugar, queremos ver el propósito de Dios al comunicarnos su palabra. El propósito de Dios al comunicarnos su palabra. En Lucas capítulo 24, versículo 27, Jesús está hablando con sus discípulos en el camino a Emaús.
Y les está preguntando, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y él está diciendo esto no porque fuera su opinión, sino mira lo que dice Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, el tema de la Biblia es Jesús. Y aquí Jesús está citando las 3 secciones del Antiguo Testamento: la ley, la Torá, los profetas, el Nevi'im y las escrituras, el Ketubim. Los hebreos a ese conjunto de 3 secciones le llaman el Tanakh, y que básicamente es el Antiguo Testamento. Y Jesús está diciendo, cada parte del Antiguo Testamento, ¿sabes de quién habla? De mí, de Jesús. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 13, versículo 3. 1 Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese conforme a las Escrituras nos debe recordar que el tema es Jesús y los hechos. Es que Jesús murió y fue sepultado y resucitó. No son dogmas, no son solo temas teológicos, son hechos en los cuales se basa el cristianismo. Ahí mismo en Lucas capítulo 24 podemos notar cómo Jesús dice en otra ocasión a sus discípulos en versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ese evangelio, esos hechos, que Cristo padeciese y resucitase, son el mensaje que nosotros tenemos que proclamar para el arrepentimiento y perdón de los pecados en todas las naciones. ¿De qué manera este mensaje está llegando a tus compañeros de trabajo? ¿De qué manera esto te está animando a aportar para que los misioneros sigan haciendo la obra del Señor? Hermanos, nosotros no hacemos las cosas simplemente por cumplir con actividades que todas las iglesias hacen. Nosotros queremos que el evangelio sea predicado y que su evangelio sea el que haga la obra. Y es en la proclamación de su verdad que la Biblia va a llevar ese mensaje a través de toda la Biblia. En Hechos capítulo 3, versículo 13, en un versículo de un sermón, o en Hechos capítulo 7, todo un capítulo que es un sermón, vemos cómo de manera breve o de manera amplia estos primeros cristianos están usando la teología bíblica para hablar de ese mensaje del reino. De ese mensaje del reino que Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio.
Vemos a lo largo del libro de los Hechos el testimonio de la iglesia primitiva anunciando el evangelio. Note por favor Hechos capítulo 8, versículo 4 y 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Note cómo esto es equivalente. Predicar a Cristo es anunciar el evangelio. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En este solo capítulo podemos ver a un hombre, Felipe, que no importando dónde estuviera, él estaba predicando la palabra. Es decir, predicando a Cristo, anunciando el evangelio. Es ese mismo mensaje que nos dice Efesios 2:17, como vimos la semana pasada, que Cristo anunció las buenas nuevas. Y es cierto que Dios ha constituido pastores y maestros y ha dado dones de enseñanza a los hombres para escuchar su palabra, como lo vimos en Efesios 4:11, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero noten que Hechos 8 nos muestra a un Felipe, que no es pastor, que no es maestro. De hecho, la última vez que vimos a este Felipe era un diácono ahí en la iglesia, pero este está anunciando el evangelio. Dice Mark Dever en su libro de La Iglesia Saludable: la predicación expositiva es predicar como un servicio hacia la palabra. Asume una creencia en la autoridad de las Escrituras y que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Pero es mucho más que eso. Un compromiso a la predicación expositiva es un compromiso a escuchar la palabra de Dios, no simplemente afirmar que es la palabra de Dios, sino que realmente someterse usted mismo a su autoridad. Hermanos, cada vez que alguien se levanta en este púlpito, él, antes que presentarse aquí como una autoridad de la palabra, se presenta como alguien sometido a la autoridad de la palabra. Es alguien que viene aquí a exponer la palabra de Dios, no simplemente sus anécdotas, sus opiniones, su experiencia, porque nada de eso tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Al igual que los profetas, sigue diciendo Mark Dever, al igual que los profetas y apóstoles, los predicadores cristianos de hoy tienen autoridad para hablar en nombre de Dios solamente mientras ellos hablen su mensaje y revelen sus palabras. Este mismo libro señala: mi tarea como predicador es embriagar a los agobiados con el aroma del evangelio. ¡Wow! Que usted pueda salir de aquí pensando: yo recibí la palabra de Dios. Si usted sale de aquí pensando: ¡ay, qué buen predicador!, habremos fallado. El libro Elaborando una predicación interesante
el capítulo elaborando una predicación interesante en el libro Predicando a Personas del siglo XXI. Habla de la predicación como algo que necesitamos preparar. Y el autor dice, esas horas en la cocina son muy importantes para mí. ¿Por qué? Porque en la cocina preparo lo que Dios me da para que alimente a su pueblo. Hermanos predicadores, necesitamos pensar en qué estamos trayendo delante de la congregación. Necesitamos pensar en preparar sermones ricos para que sean un banquete espiritual. Queridos hermanos, necesitamos prepararnos, necesitamos velar por la importancia de la palabra de Dios, necesitamos tener temor del Señor porque solo somos heraldos de Él al proclamar su verdad. La predicación ha sido la práctica de la iglesia y no tenemos tiempo para revisarlo, pero en Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, capítulo 6, 7, capítulo 13, 14, 14, 3, 19, 20, vemos cómo la iglesia está creciendo a medida que la palabra es predicada. Ahí en Hechos capítulo 20, Pablo está diciendo a los ancianos de Éfeso, versículo 24 al 26, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, vean cómo este hombre que se está reuniendo con hermanos que nunca más va a ver, su confianza es: he dado testimonio del Evangelio, he predicado el reino de Dios, he anunciado todo el consejo de Dios. Y cuando se está despidiendo de estos hermanos, les dice en versículo 32, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es que hermanos, no se trata del que está aquí parado predicando, no se trata de tener simplemente alguien que me exponga la palabra, sino que yo mismo tengo esa responsabilidad de exponerme a la palabra de Dios y por ella crecer, pero que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, ese sea el motor, ese sea el motivo, eso sea lo que levante la iglesia y la expanda, que sea la palabra de Dios. Ese fue el medio que Dios seleccionó para la proclamación de su verdad. No pienses que hay otra manera más efectiva que ella. Aún el mismo Pablo en Efesios 6, 19 vimos la semana pasada que les dice: oren por mí para que cada vez que abra mi boca sea la palabra de Dios. Al igual, en 2 Tesalonicenses 3:1, Pablo les ruega a los hermanos de Tesalónica: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hermanos, ¿están orando? Porque el domingo, el jueves, en el grupo pequeño, en cada reunión que tengamos, se pueda exponer el Evangelio. Hermanos, oren por cada hermano que enseña la palabra, sea frente al púlpito o sea en una clase de los niños, que sea la palabra de Dios corriendo. Y que nosotros podamos instar, como Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 4, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, necesitamos de esa palabra. Una palabra que escuchamos, sí, pero una palabra que vivimos. Y quisiera terminar con Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1.
Ahí en versículo 18 nos dice, Él de su voluntad, hablando del Padre, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gracias a Dios, hoy tenemos vida por su palabra. Y nos dice versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esa palabra que te dio vida, hoy recíbela. Porque es una palabra que no solo, escuchas, ha sido implantada en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo obre. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermanos, necesitamos recibir y aplicar la palabra. No salgas de aquí solo escuchando el sermón, sino meditándolo. Responde en adoración y aplícalo a tu vida. Porque es la palabra de Dios el medio que Dios ha puesto para darte vida y que crezcas y que su evangelio corra. Dios está hablando y tú deberías estar escuchando. Señor bendito, te agradecemos mucho por tu palabra. Te agradecemos porque ella nos ha dado vida y rogamos, Dios, que tú sigas obrando en medio nuestro, que tú sigas haciendo tu obra. No, Señor, no permitas que tomemos su palabra como algo rutinario, como algo casual, como algo que solo abrimos los domingos, sino que ésta nos vivifique a lo largo de la semana y que podamos vivir vidas santas para ti. Lo ruego en Cristo Jesús. Amén.